Dios sea bendiciéndonos en gran manera en este tiempo maravilloso en el cual el Señor nos permite llegar a su hogar para bendecirlo, llegar a su hogar para seguir fundamentándonos en la palabra del Señor. Y lo hermoso de esto, hay unas bases, podemos crear unos cimientos de fortaleza para nuestro caminar con el Señor. Recordemos que Jesús de Nazaret, lo principal que vino a fundar fue unos cimientos, unas bases, primero en sus 12, luego en 120, y luego estos 120 se encargaron de ir a multiplicar la palabra y ha llegado hasta nuestros días. Qué bueno es poder seguir tocando este tema de Jesús de Nazaret para seguir aprendiendo de nuestra doctrina y de lo maravilloso que fue el desarrollo del ministerio de nuestro Salvador. Bueno, y a medida que vamos pasando cada sábado, cada grupo de vida, entendemos y comprendemos cuál es el plan, cuál fue el plan del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Empezamos a desarrollar unos temas donde se acerca ya casi al momento, Amén. el momento de cumplir la ordenanza de su Padre, que era ir a la cruz. Pero antes de ello vienen cosas maravillosas, momentos en donde Él se muestra el poder que Dios ha derramado sobre Él y ejerce diferentes ejercicios espirituales. Hoy vamos a ver que hay un ataque contra Jesús y vemos cómo el Señor Jesús pide un discernimiento a los discípulos, pide un discernimiento de lo que ocurre. Él les hace una demanda a ellos, pero parece que no entendieran. Hoy vamos a ver eso, la demanda de una señal y la levadura de los fariseos. Recordemos que cuando hablamos de Jesús de Nazaret, en este momento de su ministerio, que ya es su tercer año, ¿cierto? Él se dedicó principalmente a preparar a sus discípulos para decir, bueno, ya llegó el momento de que caminen solos. Entonces cada uno de los milagros, cada una de las manifestaciones sobrenaturales del Señor iban centradas o proyectadas para darles una lección más a sus discípulos, en este caso a los 12. ¿Para qué? Porque los está fundamentando, los está preparando para que ellos continúen con el legado precioso del ministerio como tal de nuestro Salvador. Así es de que esa preparación de estos 12 se da principalmente en ese último año del ministerio del Señor. Hay un texto para desarrollar, hablando de la demanda de una señal, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. La palabra dice de la siguiente manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir o discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta preciosa noche que sea Dios bendiciéndonos, que sea Dios hablándonos a través de esta preciosa palabra del Señor? Oremos al Señor. Buen Dios, amado Padre, Rey que estás en los cielos, grande misericordia y fidelidad para con toda la raza humana. Adoramos tu nombre en esta noche y rogamos delante de ti que podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos retenerla, que podamos aplicarla, que podamos, Señor, escuchar ese mensaje especial que tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos porque tu palabra sirvió como mensaje en tiempos pasados, sirve hoy a nuestras vidas también como mensaje y servirá a las generaciones que nos precedirán, Señor. Te adoramos, Dios, y te pido que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros hoy entender tu palabra y comprender cuál es el mensaje que traes a cada casa, a cada familia. Hoy coloco cada hogar que se conecta, cada persona que está en esta hora, Señor, conectado a través de este medio para estudiar la poderosa palabra de mi Señor. Disponemos todo nuestro ser en tu nombre. Amén. Amén. Entonces hablamos en esta preciosa noche acerca de la demanda de una señal y la levadura de los fariseos. Vamos a hablar de esos dos temas bien importantes que se dan, como lo decíamos antes, con el único propósito de preparar a su
12 a sus discípulos en este caso. ¿Para qué? Para que siguieran con ese precioso legado. El Señor, después del milagro de alimentar a los 4,000, salió a la región de Magdala, o la misma región que se conoce con el nombre del Manuta. Recordemos que se dan dos milagros muy similares en los evangelios. Una es la alimentación de los 5,000 y otra es la alimentación de los 4,000. En este caso se da, luego de hacer esta multiplicación y alimentar a 4,000 personas, se dan estos dos eventos. Uno de ellos es la demanda de una señal que pide el pueblo. Y recordemos que el Señor lo que quiere es mostrarles cada día más y más de esa misericordia que Él tiene, pero también de esa preparación para ir al cielo. Según Mateo capítulo 15, versículo 39, dice: entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, donde el Señor comienza a enseñar. Y es sorprendente allí ese ataque tan tremendo que tuvo el Señor. Por primera vez se unen los fariseos con sus enemigos para atacar al Señor. Y ahí es donde lo vemos, el texto que ya leímos, Mateo 16:1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Se unieron quiénes? Los fariseos y los saduceos. ¿Para qué? Para tentar a Jesús. Dos grupos bélicos, espiritualmente hablando, sí, en contravía de las enseñanzas de Jesús. No se quieren entre ellos, pero en este momento se unieron para atacar doctrinalmente a Jesús. Veamos entonces, paso a paso, de este tema tan especial, la demanda de una señal y la levadura de los fariseos. En primera instancia vamos a ver la demanda de una señal. ¿Quiénes son los que están demandando una señal en el texto de la palabra? Estos dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, le pidieron una señal como prueba de su autoridad. ¿A quién se la pidieron? Al Señor Jesús, y lo leímos en el texto correspondiente al inicio. Es posible que la señal que ellos pedían era alguna similar a la que había sido hecha por los profetas en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento encontramos varias señales sobrenaturales. Una de ellas, el mar se abrió en dos. Una señal impresionante. Sí. Otra de ellas, en el caso de Josué, pudo partir el Jordán en dos también. ¿Sí? Encontramos cómo Samuel, a partir de una oración, vio truenos y la lluvia que descendió de una forma sobrenatural. Recordemos que Samuel está frente al pueblo, despidiéndose del pueblo. En el primer libro de Samuel, le voy a regalar la cita, capítulo 12, versículo 16 al 18, en su discurso de despedida, porque el pueblo no quiso más jueces. Samuel fue el último juez, y el pueblo pidió que quería ser como los demás pueblos. El pueblo de Dios quiso ser como los demás pueblos y ellos tener su propio rey. Y Samuel se indignó por esto, le dolió su corazón, lloró mucho, porque el pueblo despreció el ministerio de los jueces. Y Dios le habla a Samuel y le dice: no te preocupes, Samuel, no te han despreciado a ti sino a mí. El pueblo me despreció a mí, dijo el Señor. Y Samuel permitió pedir al Dios de los cielos que se manifestara algo sobrenatural, y en pleno luz del día comenzó a tronar y a llover de una forma impresionante. En pleno verano comenzó de la nada unos truenos y unos relámpagos que el pueblo tuvo pánico y tuvieron temor, dice el texto bíblico, de Jehová Dios y de Samuel, su profeta, y en este caso su juez. Hay señales también que quizás ellos querían ver, tal como Elías. Amén. Elías, sabemos que frente a los profetas de Baal hizo que descendiera fuego del cielo. Inclusive hubo cosas más sobrenaturales ahí, porque inclusive hizo que regaran agua sobre las piedras y que fuego descendiera del cielo. Y dice la palabra que ese fuego descendió y consumió hasta las piedras. El fuego que había era algo sobrenatural, después de que los profetas de Baal habían pasado muchísimo tiempo clamándole a sus dioses que por favor descendiera fuego del cielo hacia ese sacrificio que estaban ahí haciendo. Pero no ocurrió así. Pero la gloria del Señor hizo que a través de esa oración tan corta, siempre lo decimos, que Elías hizo, descendiera algo sobrenatural como fue
fuego, una señal del Antiguo Testamento. Los fariseos y saduceos están pidiéndole eso a Jesús. Quieren una señal sobrenatural, algo del cielo, algo sobrenatural, una señal que los impresione, quizás como lo hizo el profeta Elías, quizás como lo hizo el juez, en este caso Samuel, ¿sí? Y ellos querían que Jesús, bueno, si usted es Jesús, el gran profeta, según lo nombraban ellos, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, queremos ver una señal del cielo. Y ellos querían ver algo así como quizás el mismo Elías lo hizo en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 10 hasta el 17, nos narra de cómo están buscando a Elías y se encontraron y lo ubicaron, y Ocosías, el rey, mandó por Elías a un general o a un comandante con 50 soldados y le dijo, usted, hombre de Dios, el rey lo manda a llamar. Y dice Elías, si usted cree que yo soy verdaderamente hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma en este momento. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió a ese comandante con sus 50 soldados. Entonces luego mandan a otro grupo, igual, un comandante con 50 soldados, y aparece y le dice lo mismo, hombre de Dios, el rey lo manda a llamar. Y dice, si usted cree que yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Sucedió exactamente igual. Corrió la noticia, llegó ante el rey y mandaron a otro grupo, y este comandante que viene con el tercer grupo le dice a Elías, Señor, tenga misericordia, no permita que a mi vida y a mis soldados le ocurra lo mismo que le ocurrió a los dos anteriores. Entonces esa señal del cielo se dieron. ¿Qué pasó en este momento? Elías no obró igual, sino que descendió y se encontró con el rey, pero la señal ya se habían dado, dos señales muy fuertes de parte de Dios para que el mundo de ese entonces comprendiera lo sobrenatural del Señor. ¿Qué le están pidiendo los fariseos y saduceos a Jesús? Algo así, una señal del cielo. Y el Señor los reprende muy fuerte por eso, y les narra ahí en el texto que estamos leyendo. Notamos, pastor, como una imponencia, ¿no?, de los fariseos y los saduceos. O sea, con una parte me parece como indecorosos, como lo hacen, como le piden al Señor. Ellos estaban exigiendo una manifestación de Dios en la forma y el momento que ellos querían. Pero mire que cuántas veces nosotros podemos juzgarlos a ellos, ¿no? Cuántas veces le pedimos a Dios que se glorifique y le lo pedimos a la manera que nosotros queremos. Señor, yo quiero que tú hagas tu santa voluntad, pero que sea como yo quiero. Entonces no es la santa voluntad de Dios. Y lo queremos así, 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 y lo quiero ya. Entonces, que la diferencia no es muchas veces cuando le queremos pedir algo al Señor. A veces lo pedimos y lo pedimos ya. Entonces, que Dios tenga misericordia y nos ayude para poder pedir como conviene, dice el texto sagrado. Veamos ahora la respuesta del Señor Jesús, que sus respuestas siempre son tan puntuales, tan especiales, contundentes, como que quedamos así. Ahí, yo no sé si usted ha percibido ocasiones cuando alguien contesta y usted queda, no sé qué decir. Miremos la respuesta que da el Señor Jesús. Los censuró porque ellos conocían la señal del cielo y no conocían el tiempo de la visitación del Hijo de Dios. Les dice, ustedes conocen señales del cielo. Dice, cuando amanece nubado y con arreboles, dice, va a llover, ¿sí? O no va a llover. Ajá. Cuando amanece el cielo así, 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 entonces ustedes dicen, ¿viene agua o no viene agua? ¿Sí? Conocen las señales del cielo, pero no conocen, no tienen discernimiento para comprender la visitación del Hijo de Dios. Mira que esta misma palabra se dio el día de Domingo de Ramos, cuando el pueblo está recibiendo a Jesús y va a tener esos ramos ahí ese domingo, diciéndole, Hosana al Hijo de David. Y dice que el Señor se puso a llorar y decían en su clamor a Dios que este pueblo no comprendió el tiempo de su visitación, que el pueblo no comprendió que quien estaba entrando a Jerusalén es el Salvador del mundo, porque 3 días después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Este mismo pueblo que el Domingo de Ramos recibió a Jesús. Entonces, el Señor les está hablando acerca de, los censuró, porque sencillamente ellos decían conocer los tiempos, pero no estaban comprendiendo el tiempo de su visitación. También vemos que esta generación es mala y adúltera porque están demandando señales. Están demandando señales como en sus tiempos, ¿no? Ajá. Como en el tiempo de ellos.
y no había el completo discernimiento. Y el Señor ellos vienen escuchando la palabra predicada desde muchos acontecimientos y aún no discernían que el que les estaba hablando era el Hijo de Dios, era Él. ¿Qué más señal estaban pidiendo? No estaban discerniendo que Él era el Hijo de Dios. Entonces se presentan allí y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo les dice de la siguiente forma. El Señor les habla de la señal del profeta Jonás. Y vamos a ir a la palabra. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Mateo 12 del 38 al 42. Y dice así la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Sigue diciendo el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces el Señor se presenta y les dice: ustedes están viendo una señal del cielo, pero señal no les será dada, más que la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que duró 3 días en el vientre del pez y luego salió y fue lanzado allí a la orilla del mar. El Señor está hablando de esos 3 días. Esa era la señal, de los mismos 3 días que el Señor estaría en su sepulcro, que descendería hasta el infierno y al tercer día resucitaría. De esas señales está hablando. Quizás ellos no podían discernir, quizás ellos no podían comprender, pero el Señor les decía: no pida más porque no se les va a dar más. ¿Y con cuántas personas nos estaremos hoy enfrentando con este mismo pensamiento, pastor? Cuando les predicamos la palabra, cuando les decimos: Jesucristo vivo, es real, existe, Él hace prodigios. Entonces piden las señales y piden: pues si ese Dios es tan grande y tan bueno como usted dice, pues que se muestre, a ver, muéstreme algo que haya hecho su Dios. Y están esperando cosas sobrenaturales, verlas para poder creer. La incredulidad de ellos no se debía a la falta de pruebas, sino que no estaban dispuestos a creer. ¿Sí? Así de sencillo. Y buscaban la manera de contradecir la verdad bíblica, Pastor, la verdad del Señor. ¿Cómo es que están pidiendo pruebas cuando han visto que Él sana, que le da de vista al ciego, que le da la forma de caminar a los cojos, tantas con la multiplicación de los panes, de los peces, de cómo Él hizo todas esas cosas? Entonces dijo alguien: como no les fue suficiente eso, entonces ahora queremos una señal del cielo. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. ¿Y qué tan lejos estamos nosotros hoy, siglo XXI, de parecernos a aquellos hombres que están demandando señal? ¿Qué tan lejos está la raza humana hoy pidiendo señales del cielo y quizás no aceptando la grandeza y la divinidad del Señor porque simplemente no les cumple sus caprichos? No le cumple sus caprichos. Y recordemos que el Señor le dice muy seriamente a aquellos fariseos y saduceos que estaban demandando señal no les será dada más que la del profeta Jonás. Entonces, para nuestro tiempo, quizás algunos ciegos que no quieren ver simplemente se cierran diciendo: es que hasta a lo Tomás, hasta no ver, no creer. Y el Señor le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Quizás la palabra del Señor nos está hablando en esta hora y nos está llevando a reflexionar. No esperemos ver cosas sobrenaturales. Solamente por la fe creamos en el Salvador. Por la fe creamos en Dios. Por la fe creamos que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Pero es nuestra obligación creer en ese Dios sobrenatural. Es nuestra obligación creer en aquello que no se ve, pero se siente. Ese es nuestro gran Dios. Así es de que vale la pena
no caer en el pecado de la incredulidad, pero vale la pena caminar con Jesús para llegar a un puerto seguro. Ese puerto seguro se llama salvación, ese puerto seguro se llama el cielo, que está esperando por todos y cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro ser para acercarnos a Dios. Recuerde que no podemos querer chantajear a Dios diciéndole necesito ver una señal sobrenatural. Todo lo contrario, creamos en Dios por la fe. Amén. No creamos en Dios solamente por los milagros, porque aún si el diablo quisiera, hace descender fuego del cielo para engañar aún a los escogidos, dice la palabra del Señor. Así es de que hoy les motivamos para poder creer en el Dios sobrenatural, pero sin pedirle señales que simplemente menguan nuestra fe. Amén. Vamos a ver la segunda parte y es la levadura de los fariseos. Vamos a estudiar eso. Y está en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. El Señor es bien explícito ahí en este momento, enseñándole a sus discípulos y en ese momento reprendiéndolos, ¿no? Sí, claro. Porque ellos están totalmente desenfocados en lo que el Señor les está comentando. Les está diciendo, tienen que guardarse de la levadura de los fariseos. Tienen que guardarse. Y cuando el Señor y sus discípulos cruzan el mar rumbo a Betsaida, es cuando el Señor les llama la atención de esta manera. Allí frente a una situación especial, porque Jesús conoce la situación espiritual de los fariseos y conoce la situación espiritual de los saduceos. Dice que toca decirlo de esta manera, como cuando usted compra un pan, ¿cierto? Y los panes de hoy en día lógicamente tienen levadura, y usted mira el pan así de grande, pero cuando le hace tantica fuerza, queda así de reducido, y es toda levadura. Y el Señor le está diciendo, no se confíen de la levadura de los fariseos. Ustedes los miran grandes espiritualmente, Señor. los miran esplendorosos, pero cuando hay una opresión, quedan en nada, pura levadura. Y tendríamos que aplicarlo hoy, ¿no? Que Dios nos guarde de la levadura de los fariseos. Vemos ahí, pastor, que el Señor y sus discípulos cruzaron el mar rumbo a Betsaida. Y es allí donde surge esa amonestación. Amén. Esa amonestación. El Señor amonesta a sus discípulos acerca de la levadura de sus enemigos, lo que acabas de explicar. Les dice, ¿y cuántas veces nosotros somos así también? Ajá. Sí, estos ojos ven cosas que, ay, a la vista, wow. Sí. Pero realmente por dentro no hay nada. Pagazos son. De esa manera los está tildando el Señor Jesús a aquellos fariseos y a aquellos saduceos, a los cuales quizás los discípulos nos miraban, pero es que son maestros de la ley, Claro. pero es que son de la religión más fuerte del momento, los famosos fariseos. Tienen ¿cierto? un estatus. Claro, entonces el Señor dijo, no, son vacíos, por dentro no tienen nada. Jesús reprendió a los fariseos y saduceos por su falta de discernimiento y se está encontrando con lo mismo entre sus discípulos, lamentablemente, con lo mismo entre sus discípulos. Ellos creían que los regañaba por no haber traído pan, Sí. y por eso tuvo que llamarle la atención. Entonces, cuando el Señor les llama la atención, comprenden simplemente que están viviendo lo mismo que los fariseos y saduceos. No entienden, no comprenden lo que el Señor les está diciendo. Y el Señor les llama fuerte la atención. Sí, y les dice, acabo de regañar a nosotros. No, y me da risas que dice, está como bravo porque no trajimos pan. Sí, ¿Verdad? estaban totalmente perdidos del tema. No habían comprendido que el Señor estaba hablando de la falsedad, de la hipocresía, de la fe de estos dos grupos religiosos, fariseos y saduceos. Entonces, ellos creían que lo estaban regañando porque no han traído alimento. No. Y Jesús les dice, hombre, acabo de regañar a los otros. Les acabo de llamar la atención.
Pero me doy cuenta que ustedes que caminan conmigo ya casi 3 años y todavía están fluctuando, todavía no han entendido el mensaje. ¿Qué significa la levadura? ¿Qué significa la levadura? En el Antiguo Testamento era símbolo de maldad y corrupción, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, lleno de levadura, lleno de maldad, lleno de corrupción. Y lamentablemente hoy lo podemos identificar con falsedad, ¿no? Con falsedad. A la vista, como hablamos de los panes que conocemos todos, a la vista muy atractivos, a la vista muy gorditos, pero en el momento de una opresión quedan en un bagazo, quedan en nada. También podemos decir que la levadura simboliza específicamente la maldad en secreto, el ser desleal y sutil. Ajá, desleal. Esa sagacidad, ¿no? Sí, desleal, del pueblo, en este caso los fariseos. Aparentaban ante el pueblo una santidad, una comunión, una vida espiritual impresionante. Pero Jesús entra y discierne el corazón de los fariseos y le dice: están llenos de levadura. Sí, sí. Son sola levadura, parecen los panes de 5,000. ¿Sí? Gorditos, hermosos a la vista de todos los que los rodean, pero por dentro, cuando entramos a examinar la vida espiritual, cuando entramos a examinar el corazón, lo interno de estos creyentes que se llaman fariseos, sí, su vida es vana. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de como lo estamos diciendo, lo que significa de lealtad, maldad en secreto, que Dios nos guarde de ser hipócritas en esta área, de ser falsos en esta área, ¿sí? Porque podemos aparentar ante una sociedad una excelente vida cristiana, sí, señor. Aparentar ante una sociedad una grandeza espiritual, un esplendor espiritual, pero cuando el Señor entra y revisa lo interno de cada creyente, Dios quiera que no nos encuentre llenos de levadura como los fariseos. Podemos decir que específicamente esta simbología de la levadura en los fariseos consistía en formalismos e hipocresía, pastor. Estaban ya rotulados de esta manera. Su merced lo explicó hace un momento, de esa forma, que eran solamente como personas de protocolo, sí, por decirlo decir, de atuendo, pero realmente su corazón desviado y apartado de la verdad. Totalmente con los saduceos. Los saduceos tenían el problema del materialismo, del formalismo, pues negaban lo sobrenatural de Dios y no creían en la eternidad. Entonces, pero sin embargo, era una de las religiones más fuertes del entonces, y decían amar a Dios, y decían caminar con Dios, pero iban en contra de la doctrina que Jesús vino a enseñar, iban en contra. Entonces ellos no podían contemplar lo sobrenatural, no podían creer en la eternidad, en la vida eterna como tal. Entonces era su fuerte, era su doctrina, pero lamentablemente estaban desenfocados ante la doctrina que el Señor venía enseñando y sembrando en los corazones de todos sus seguidores. Así es, pastor. Entonces debemos tener mucho cuidado, iglesia. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de personas somos? Usted y yo tenemos que ser iguales por dentro y por fuera. Usted y yo debemos ser iguales dentro de la casa y en la iglesia, en la calle. No ser santos de acuerdo al lugar que estemos, sino la santidad está en nosotros en cualquier lugar. Para ir concluyendo, podemos decir, debemos aprender a creer en el Señor para ver su poder y liberarnos de toda doctrina que tenga levadura espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para no caer en hipocresía espiritual. Que Dios nos ayude para alejarnos de toda levadura que esté engañando, de toda levadura que traiga un mensaje de somos pero no somos, de toda levadura que traiga un mensaje de simplemente engaño, de mentira, donde aparentamos ser lo que realmente no somos. Sabiendo esto, que un día, recordemos la parábola del trigo y la cizaña, recordemos que un día el Señor Jesús aparecerá y hará la gran diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es levadura y lo que es verdadera vida espiritual. Así es de que entonces hoy el Señor nos está llamando simplemente a tener fe en Él y nos está pidiendo señales que nos las va a dar.
¿cierto? Y a tener fe en Él, pero aprender a no ser hipócritas espiritualmente. Y el Señor nos está llamando a tener una fe honesta delante de Él, sabiendo que Él nos conoce por dentro y por fuera. Ante la sociedad, ante la misma iglesia, ante el pueblo de Dios, podemos aparentar mil cosas, pero es lo que realmente Dios está viendo en nosotros. Es lo que realmente Dios está demandando de nosotros. Es lo que realmente el Señor está encontrando en cada uno de nosotros. O simplemente somos unos hombres llenos de una hermosura, como se miraría un pan lleno de qué esplendor, pero simplemente es levadura. Que Dios nos guarde de la levadura de los fariseos. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para que Él tome el control de nuestros corazones. Amén. Y quizás ha querido, pastor, esa levadura venir a nuestro corazón, anidarse allí, desechar eso en el nombre del Señor y decirle: queremos ser cristianos verdaderos. Amén. Cristianos que levanten el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no orar en esta hora y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti? Él mejor que nadie conoce si hay levadura en nosotros. ¿Por qué no presentar su vida delante del Señor? ¿Por qué no presentar su vida y decirle: Señor, si hay levadura, si no soy honesto, sincero en mi caminar contigo? ¿Por qué no decirle: perdóname, Dios? ¿Y por qué no decirle al Señor también: regálame las fuerzas para no dejar llenar mi vida de una levadura hipócrita como la levadura de los fariseos? Padre, delante de ti nos colocamos en esta hora. Primero, para darte gracias por tu palabra, para honrar y glorificar tu nombre, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Queremos, Señor, suplicarte que nos perdones, Señor del cielo, si hay levadura en nuestra vida, si hay levadura espiritual en nosotros, Señor amado. Perdónanos, Dios, si hay hipocresía. Perdónanos, Dios, si hay falsedad, si aparentamos ser lo que no somos, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor del cielo, para amarte, para caminar contigo, Señor, por la fe. Guárdanos, Señor, de estar pidiendo señales. Guárdanos, Señor, de estar pidiendo cosas sobrenaturales para poder creer en ti. Ayúdanos, Señor, para amarte con una fe sencilla, para amarte, Señor, sabiendo que tú eres el creador del universo. Y ayúdanos, Dios, para darte toda honra, toda gloria, sin necesidad, Señor, de ver lo sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos en esta hora tu santa bendición. Aleluya, amén y amén. Bueno, y damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos reta a vivir en santidad, que nos reta a ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Mañana estamos invitándoles para que asistan de manera presencial a las celebraciones de la Iglesia Vida en Abundancia aquí en San José del Guaviare. Recuerde que tenemos 3 horarios, 7, 9 y 11 de la mañana, para que podamos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Pedimos el favor que llegue 15 minutos antes de cada celebración y podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Esta semana que viene, rogamos al Todopoderoso para que podamos estar conectados a través del devocional, para que podamos estar en comunión con el Señor. No descuiden su vida espiritual, no la descuide. El hecho que quizás por alguna circunstancia no podamos hacer la transmisión del devocional por Facebook no quiere decir que no va a haber devocional en su casa ni en su vida ese día. Es necesario que busquemos del Señor en cada momento. Entonces, hay una invitación especial, maravillosa, no solamente para todos los que están en el territorio del Guaviare, sino para todos aquellos que ven esta transmisión en cualquier lugar de Colombia y bueno, fuera de Colombia. Amén. El próximo sábado, 5 de diciembre, se estará celebrando en nuestro departamento el concierto Guaviare Gospel 2020. Voces unidas en un canto celestial. Guaviare, territorio de Jesucristo. Estaremos participando como Iglesia Vida en Abundancia con el grupo de alabanza. Seremos partícipes de 13 grupos que se unirán para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y usted me dirá: bueno, ¿y nosotros cómo podemos participar? Pues muy fácil, a través de Facebook y a través de YouTube se hará la transmisión en vivo. Ustedes deben conectarse a la página de la Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare. Por esas páginas, por la fanpage de la Secretaría y por el canal de YouTube, se estará transmitiendo en vivo 2 cosas muy importantes: un reconocimiento que hará nuestro señor gobernador
exaltando a nuestro Señor Dios Todopoderoso, junto con la mesa departamental religiosa de los pastores y entidades católicas, estarán unidos, juntos, dando un reconocimiento al Todopoderoso y presentando nuestro departamento al Señor. A partir de las 4 de la tarde empezará esa transmisión, pero luego, seguido a ese reconocimiento, a esa conmemoración tan especial y bonita, estará el gospel, concierto Guaviare Gospel. Así que hay una programación bien especial para que usted esté conectado desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Amén. Lo importante y maravilloso de esto es que, bueno, en algún momento los gospel que hacíamos anteriores, íbamos allí al sitio y disfrutábamos, y a veces nos llovió y nos mojamos, pero disfrutamos del gospel. En este caso lo va a poder ver desde su casa, también por un canal de televisión que le estaremos anunciando días después, dando a conocer exactamente por qué canal de televisión usted puede ver también esta programación maravillosa del gospel y de esta consagración que se va a hacer a nuestro departamento, a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que queremos motivarles, queremos invitarles para que este próximo sábado estemos totalmente en plena disponibilidad para recibir unos mensajes de alabanza, de oración y unirnos a ello. Nos hubiese gustado mucho hacerlo como lo hacíamos los sábados anteriores o los gospel anteriores, donde nos podíamos unir todos y compartíamos y disfrutábamos, pero sobra decirlo, por motivos de la pandemia no lo podemos hacer, pero a su casa vamos a llegar recargados de bendición, porque van a haber unos grupos ahí que se han venido preparando y está muy, pero muy bien organizado para que todo nos salga perfectamente. Entonces, invitados, próximo sábado no tendremos esta transmisión porque queremos que todos unidos participemos con ese tiempo de concierto Guaviare Gospel 2020. Así que recuerde, próximo sábado no tendremos esta transmisión, pero les estamos invitando que a través de la página de la Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare, usted se conecte para que pueda seguir todo lo que se va a organizar del reconocimiento al Señor Jesucristo del departamento y también seguidamente el concierto Guaviare Gospel, voces unidas en un canto celestial, donde confesamos y declaramos que el Guaviare es territorio de Jesucristo. Así que conectados todos y esperamos que ese día sea algo muy sobrenatural, algo muy especial, que a pesar de que usted no esté allí en el en vivo, usted se conecte con el Todopoderoso. Amén. Amén. Queremos recordarle que eso no va a ser una grabación, es una transmisión en vivo lo que se va a hacer. Amén. Entonces, que el Señor sea respaldando a cada grupo, a cada equipo, a cada iglesia que va a transmitir un mensaje a través de las voces unidas en un canto celestial. Que sea Dios bendiciéndonos en gran manera y permitiéndonos tener un resto de noche maravilloso. Que sea Dios bendiciendo su casa, su hogar, su vida. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
fue